Atención fanáticos de la Fórmula 1, defensores del status quo y seguidores ciegos de Pierre Gasly. Si todavía crees que el francés es intocable en Alpine, te recomiendo dos cosas. 1. Que vayas al oftalmólogo y 2. Que no te muevas de este video. Porque lo que vas a ver no es una simple jornada de pruebas, no es recopilación de datos, ni puesta a punto. No. Lo que pasó en Zandvoort fue una trompada silenciosa a la jerarquía, una revolución disfrazada de test privado. Franco Colapinto, sin cámaras, sin prensa y sin humo, fue más rápido que Gasly. Mucho más rápido. Tan rápido que tuvieron que llamar al piloto titular para intentar salvar las estadísticas. Y spoiler, no lo logró. Si sos de los que ya saben que Colapinto no tiene competencia, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar te va a confirmar que el futuro ya llegó y que algunos pilotos deberían empezar a buscar asiento eyectable. Quédate hasta el final, porque ni Flavio Briatore se esperaba lo que pasó. Y cuando Briatore se queda sin palabras, sabes que algo épico acaba de ocurrir. Lo que ocurrió esta semana en el circuito de Zandvoort no figuraba en ningún comunicado oficial. No lo subió ningún community manager a Instagram. No hubo videos de TikTok con filtros de velocidad, ni una triste historia de 15 segundos en la cuenta oficial de Alpine. No hubo spoilers en el paddock, ni rumores en los foros más oscuros de Reddit. Lo que pasó, pasó en silencio. Como esos terremotos que nadie predice, pero cuando ocurren, cambian la geografía. Fue un test privado, cerrado, casi clandestino. Para Alpine, otro día en la oficina. Para Pierre Gasly, quizás el principio del fin. La escudería francesa había planificado una jornada técnica discreta en el trazado neerlandés de Zandvoort. El objetivo, según el guión, era triple: probar nuevas configuraciones aerodinámicas, evaluar el rendimiento de los compuestos blandos bajo temperaturas frías, y de paso, sin decirlo muy alto, comprobar si el nuevo simulador que costó una pequeña fortuna servía para algo más que decorar PowerPoints. Todo apuntaba a una jornada gris, tan gris como la temporada 2024 de Alpine, una que se ha caracterizado más por los comunicados internos que por los puntos sumados. Pero a veces, en la neblina de la mediocridad, aparece una chispa, o en este caso, un argentino. Franco Colapinto, con apenas 21 años, entró al circuito como quien va a visitar a unos tíos en el campo. Ni guardaespaldas, ni manager nervioso, ni entouraje de influencers. Solo él, un mate y una convicción silenciosa. Saludó a los mecánicos uno por uno, con esa mezcla de respeto y confianza que solo tienen los que entienden que la gloria es una consecuencia, no un objetivo. Se sentó en el box, observó el ir y venir de los técnicos, y esperó su turno. No tenía nada que demostrar, pero eligió demostrarlo todo. La primera salida fue, en apariencia, discreta. Nada de trompos para la galería, ni bloqueos de neumáticos dignos de un compilado de YouTube. No hubo humo, ni trompetas, ni ese volantazo de más que algunos jóvenes pilotos hacen cuando saben que las cámaras están prendidas. Pero aquí no había cámaras, solo sensores, y testigos privilegiados que, sin saberlo, estaban a punto de presenciar un pequeño terremoto en la historia reciente de Alpine. Franco Colapinto no necesitó levantar polvo para hacerse notar. Bastó con salir, con la precisión de un cirujano, y dejar que el cronómetro hablara. Desde el momento en que el semáforo de boxes cambió a verde, se notó algo diferente. No era una aceleración brutal, ni una maniobra dramática. Era el ritmo. El tipo de ritmo que solo tienen los que entienden el auto antes de siquiera sentirlo. El argentino trazó la salida del pit lane con la parsimonia de quien va al supermercado a comprar hierba. Sin apuro, sin nerviosismo. Y sin embargo, todo su lenguaje corporal dentro del cockpit hablaba de un objetivo claro: dejar una huella. El primer sector fue una clase magistral de eficiencia. Ningún sobreviraje, ningún movimiento brusco, ni un solo milímetro de pista desperdiciado. Ni siquiera los sensores de carga lateral detectaron esfuerzos innecesarios. Cada curva era una conversación silenciosa entre hombre y máquina. Era como si Colapinto llevara 10.000 vueltas en ese coche. Como si el Alpine hubiese sido fabricado para él, y no para quien lleva más de 100 grandes premios con un palmarés tan irregular como su temperamento. Pero fue en el segundo parcial donde el ambiente en el box cambió de temperatura. Los técnicos pasaron de mirar sus pantallas con tedio a fruncir el ceño. Uno de los estrategas dejó de escribir en su laptop. El jefe de mecánicos parpadeó 2 veces y murmuró algo que sonó a «esto es real». De pronto, uno de los ingenieros más experimentados dejó caer su tablet al suelo.
Al principio, se pensó que había sido un descuido, una torpeza propia del frío que azotaba el box. Pero no, el gesto fue reflejo puro, porque lo que veía en pantalla no encajaba con ningún escenario previsto. El segundo parcial era más rápido que cualquier registro obtenido por ese coche, con cualquier configuración, desde que tocó suelo neerlandés. A todo esto, Franco seguía girando, ajeno a las reacciones, ajeno al murmullo creciente. En su mundo, en su línea, cada metro recorrido parecía escrito con compás. Ni siquiera en las curvas más complejas de Zandvoort, esas que tantos dolores de cabeza han dado a pilotos con salarios millonarios, hubo un solo desliz. Ningún mal cálculo, ninguna corrección brusca, solo una armonía entre aceleración, frenado y giro que rara vez se ve, incluso entre los nombres consagrados de la parrilla. Y entonces, el golpe final, el crono detuvo su marcha en 10.221. Silencio. Un silencio que no se escucha en la televisión, que no se graba con micrófonos. Un silencio de esos que uno siente en la piel, en el estómago, en la mirada perpleja de los que creían haberlo visto todo. Para quienes no están familiarizados con los tiempos de Zandvoort, puede sonar como una cifra más. Pero para los ingenieros que tenían todos los datos frescos del coche, fue una bofetada de realidad. Esa vuelta era 7 décimas más rápida que el mejor tiempo de Pierre Gasly en ese mismo monoplaza, en condiciones climáticas similares, con las mismas gomas y el mismo setup. No 7 milésimas, 7 décimas. Una eternidad en Fórmula 1. La distancia entre un piloto prometedor y un piloto que promete más de lo que cumple. Dentro del box, los murmullos murieron de golpe. Lo que minutos antes era una atmósfera relajada, casi de día administrativo con olor a café recalentado, se convirtió en un velorio de certezas. Nadie sabía exactamente qué decir, porque cuando un piloto de pruebas llega, se sube al coche de otro y hace eso, la conversación deja de ser técnica, pasa a ser existencial. Y entonces, como si hiciera falta subrayar el momento, ocurrió una escena que ya es leyenda. Flavio Briatore, el magnate de las gafas oscuras eternas, el mismo que descubrió a Schumacher, Alonso y se atribuyó media docena de talentos más, se quitó los lentes. Dentro del box, un entorno cerrado, sin sol, sin reflejos. Era un gesto que, viniendo de él, equivalía a presionar el botón rojo. No era estilo, era alarma, porque hasta Flavio, que ha visto prodigios, farsas y resurrecciones, entendió que lo que había presenciado no era normal. No era producto del viento, del clima o de una pista recién limpiada. Era talento, puro, crudo, innegable. Colapinto no celebró, no levantó el puño, ni siquiera preguntó el tiempo de vuelta. Bajó la visera, respiró hondo y esperó las instrucciones para la vuelta de enfriamiento. Porque para él, todo eso era parte del plan. Un plan que no necesitaba pirotecnia ni titulares. Solo tiempo, tiempo en pista y tiempo en el cronómetro. Y vaya si lo consiguió. Pierre Gasly no estaba en los planes iniciales para el test de Zandvoort. De hecho, ni siquiera estaba en Países Bajos. Mientras en el box de Alpine comenzaban a agitarse los papeles, Gasly se encontraba en Mónaco, lejos del frío costero, de los datos telemétricos y del mate que Colapinto dejaba enfriar entre vuelta y vuelta. Su día era otra historia. Se hablaba de una caminata matinal por la costa, de un brunch con vista al puerto y de una larga evaluación sobre cuál sería su próximo gorrito para Instagram. Beige urbano o negro rebelde. En su cabeza, era un martes cualquiera, ajeno a lo que se estaba cocinando en silencio a más de 1.300 kilómetros de distancia. Y entonces sonó el teléfono. Primero una llamada, luego dos, luego un mensaje del ingeniero de pista con la brevedad de quien no tiene tiempo para sutilezas. Venite. Rápido. Gasly, con su capuchino aún tibio y las gafas de sol puestas aunque el cielo estuviera nublado, parpadeó 2 veces. No entendía. ¿No era este un simple test técnico? ¿Para qué lo necesitaban? ¿Acaso se rompió algo? ¿Se lesionó un piloto de reserva? ¿Hubo una baja súbita de personal? Nada de eso. Lo necesitaba no por curiosidad, sino por urgencia, porque el test, ese que parecía irrelevante, se había transformado en una situación de alarma interna. Y la razón tenía nombre, acento y mate, Franco Colapinto. A Gasly le costó procesar. El chico argentino de la academia, ese que venía de la F2, ese que apenas salía en el newsletter mensual de Alpine, sí, ese mismo había encendido todas las alertas.
porque los números no mentían. Y los números estaban diciendo que había alguien, en su coche, haciendo cosas que no había podido hacer ni con el mejor clima, ni con la pista en óptimas condiciones, ni con 3 cafés encima. El francés abordó el jet privado que Alpine le facilitó con la prisa de quien ha olvidado algo valioso en casa. El vuelo fue corto, pero el descenso fue largo, porque con cada milla que se acercaba a Zandvoort, la presión aumentaba. Llegó al circuito con ese paso apresurado que finge seguridad pero transpira urgencia. Saludó rápido, no hizo preguntas. Tomó su casco, ajustó el mono y pidió entrar al coche. Su actitud era la de quien viene a reclamar lo suyo. «Déjenme el coche como estaba», pidió. «Mismas condiciones», insistió. Y Alpine, fiel a la ciencia y al protocolo, cumplió. Misma configuración, misma carga aerodinámica, mismos neumáticos Pirelli blandos, mismo mapa motor, misma cantidad de combustible. Todo idéntico, todo menos el factor humano. Porque en un deporte donde cada décima cuenta, lo único que no se puede copiar es el talento. Y ahí fue Gasly, ex Red Bull, ex Toro Rosso, ganador de un gran premio en condiciones caóticas, dispuesto a defender su honor. Salió decidido, agresivo, como si pudiera revertir el vértigo con ímpetu. Pero las curvas no entienden de orgullo, y los cronómetros tampoco. El resultado fue claro, frío, preciso. 10.934. Una vuelta buena, para un viernes de práctica, pero insuficiente. Notablemente más lenta que la vuelta de Colapinto. Nada de errores garrafales, es cierto, pero tampoco hubo magia. Solo ejecución correcta. Como si un estudiante hubiese memorizado los pasos, pero no entendiera la materia. El tiempo final era la confirmación de una diferencia imposible de negar. El mismo coche, la misma pista, y casi un segundo de diferencia. En la Fórmula 1, eso no es una brecha, es un abismo. Las excusas empezaron a rondar el aire, que la pista había perdido temperatura, que había algo de polvo, que quizás los sensores estaban descalibrados. Pero nadie mordió el anzuelo. El cronómetro no miente. El simulador funcionaba bien. El viento estaba calmo. Y la única variable que había cambiado entre ambas tandas no era la presión de los neumáticos, era el piloto. Y por si alguien aún dudaba, Colapinto volvió a pista. No lo necesitaba. Ya había entregado la prueba, firmado el examen y salido con un 10 en la libreta. Pero Franco, como los grandes, sabe cuándo clavar la estaca. Apenas unos ajustes menores en el alerón trasero. Una revisión rápida en la temperatura de los frenos. Un mate nuevo. Y vuelta a salir. La pista seguía igual. Pero el ambiente, no. El box entero contenía la respiración. Algunos se cruzaban de brazos. Otros miraban desde el monitor sin parpadear. Flavio Briatore, ahora sin gafas, un evento tan raro como un eclipse total, ni se molestaba en disimular el interés. Quería ver. Y Colapinto, con el aplomo de un piloto de fábrica, ejecutó su plan. Sector 1 perfecto. Sector 2 aún mejor. Y el tercero, una obra de relojería suiza con alma argentina. Tiempo final, 1:09.987. Sí, leyeron bien. Por debajo del 1:10. En Zandvoort. Con un Alpine. Y sin empujar de más. Ese tiempo no solo rompió registros internos. Rompió las defensas emocionales de varios dentro del equipo. Fue la confirmación final. La lápida sobre cualquier teoría de suerte o casualidad. Nadie logra eso sin tener un control absoluto del coche, sin leer la pista como un libro abierto, sin poseer una sensibilidad de élite. Y entonces se produjo el segundo gesto inolvidable del día. Briatore, visiblemente incómodo, murmuró algo apenas audible para los más cercanos. Pero el micrófono interno del box lo captó. ¿Cuánto cuesta romperle el contrato a Gasly? Pidió el contrato del francés como quien revisa una factura de tarjeta de crédito después de una semana de excesos. Lo sostuvo con una ceja levantada. Lo hojeó como si se tratara de un documento antiguo con cláusulas que nadie quiere leer. El mensaje era claro, el asiento ya no estaba seguro. Y el argentino ni siquiera lo había pedido. En la esquina del box, uno de los ingenieros jóvenes, de esos que hace un año apenas aprendían a calibrar sensores, lo dijo sin filtro, con voz baja, pero cargada de convicción. Es como tener a Verstappen, pero con acento rioplatense. Y nadie lo contradijo. Gasly, evidentemente incómodo, intentó defender lo indefendible.
Lo hacía con una gestualidad forzada, con esa mezcla de arrogancia herida y vulnerabilidad que solo tienen los que no están acostumbrados a que le saquen la alfombra roja de debajo de los pies. La pista estaba diferente, dijo en voz alta, con un tono entre desafiante y suplicante, como si la humedad del Mar del Norte hubiera conspirado únicamente contra él. El coche no se sentía igual, añadió, esta vez mirando de reojo a uno de los ingenieros como buscando complicidad, esperando que alguien asintiera, que alguien le diera la razón aunque fuera por piedad. Nadie lo hizo. Luego vino la frase que, en otra circunstancia, podría haber causado risa, pero en ese momento solo generó incomodidad ajena. Una gaviota me distrajo en la curva 3. Lo dijo en serio, con tono lastimero, como si el ave en cuestión hubiese estado allí con intención, como un francotirador plumífero dispuesto a sabotear su vuelta rápida. Nadie respondió. Un par de técnicos se miraron. Uno se dio vuelta fingiendo revisar una tabla de datos, y otro directamente bajó la cabeza para que no se le notara la sonrisa. Gasly, quizás dándose cuenta de que estaba cavando su propia tumba verbal, bajó la vista al celular. Empezó a desplazarse por la pantalla como quien busca algo, una estadística que lo salve, un mensaje alentador de su coach mental, o quizás, más probablemente, un buscador de vuelos con destino a cualquier lugar menos on board. Porque lo que estaba pasando no era simplemente un mal día. Era un giro en la narrativa interna del equipo. Y él lo sentía. Como se sienten los terremotos, no se ven, pero todo tiembla. El equipo ya no lo escuchaba. No porque le faltaran argumentos sólidos, aunque los tenía en negativo, sino porque, sin que nadie lo dijera en voz alta, Alpine ya había elegido a su nuevo favorito. Y eso, en la Fórmula 1, es peor que una bandera negra. Es una sentencia sin apelación. Y no era solo por los tiempos. No era solo porque Colapinto había girado más rápido. Era porque lo había hecho con una naturalidad y una madurez que descolocaron a todos. Mientras Gasly llenaba silencios con excusas y teorías del caos, Franco llenaba planillas con feedback técnico preciso. Comentarios quirúrgicos, directos, sin palabrería. Había hablado con el ingeniero de pista como si llevaran 3 temporadas juntos. Había identificado microajustes en la carga del eje delantero y recomendado cambios en el diferencial que coincidieron con las simulaciones del software de fábrica. Un técnico de telemetría llegó a decir, no es solo que sabe lo que siente, sabe lo que necesita el coche. Y eso es otra liga. En su segundo stint, el argentino detalló la evolución de la degradación en los neumáticos blandos con una claridad que obligó al equipo a revisar sus propias hojas de datos. Incluso sugirió un mapeo alternativo para las curvas 11 y 12, donde el torque estaba provocando microdeslizamientos que ningún piloto anterior había reportado con tanta exactitud. Fue ahí cuando algunos comenzaron a revisar el archivo de onboard para confirmar que no se trataba de una casualidad. Y no lo era. No había histeria. No había gritos por radio. No hubo quejas por el setup. No pidió cambios de última hora. No consultó el pronóstico del tiempo como si fuera excusa. Todo era método, lectura y sensibilidad. Lo más desconcertante era lo natural que le salía. No parecía una actuación. No había impostura. No estaba intentando gustar. Estaba, simplemente, trabajando. Como lo hacen los grandes. Como lo hacen los que saben que cada vuelta dice más que 1000 palabras. Mientras tanto, Gasly seguía hablando. Pero ya nadie prestaba atención. Era como si su voz hubiera pasado a segundo plano, un eco lejano en un ambiente que ya había cambiado de foco. El francés intentó sumarse a una conversación técnica entre ingenieros. Lanzó una opinión. Nadie respondió. Otro gesto más de que su influencia había comenzado a erosionarse, no por decreto, sino por contraste. El contraste tenía nombre y apellido. Uno de los técnicos más veteranos del equipo, un británico con 15 años en la escudería, que había trabajado en los años dorados de Renault y había visto pasar más pilotos de academia que cafés por la máquina del hospitality, lo dijo con la calma de quien está entendiendo algo importante por primera vez. Pensé que era otro piloto de academia. Un proyecto más. Como tantos. Ahora no sé. Creo que es el tipo de amenaza que no sabíamos que necesitábamos. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie la discutió. Porque era verdad. Franco Colapinto no había venido a ocupar un asiento. Había venido a ocupar un lugar. Un lugar que, hasta ese día, Gasly daba por garantizado. Pero en la Fórmula 1, la garantía más valiosa es el talento. Y ese, claramente, ya no estaba en sus manos.
Lo que comenzó como una simple jornada técnica terminó siendo un punto de inflexión para Alpine. Fuentes internas, esas que nunca hablan, pero cuando lo hacen, hablan de verdad, aseguran que la conversación en Enstone cambió radicalmente. Lo que antes era una apuesta a futuro, hoy es una urgencia presente. Colapinto ya no es promesa. Es presente incómodo, especialmente para quien, como Gasly, cobra como estrella y rinde como pasante. Nadie lo dice oficialmente, pero los gestos, las miradas y las reacciones hablan por sí solas. El silencio en torno al rendimiento de Franco no es casual. Alpine no quiere una bomba mediática. No todavía, pero los movimientos ya comenzaron. Hay reuniones previstas. Hay cláusulas que se revisan. Y, sobre todo, hay presión. La misma que Gasly sintió al ver cómo un piloto sin contrato en F1 le sacaba casi un segundo sin despeinarse. Y es que Colapinto no solo fue más rápido. Fue más eficiente, más maduro, más adaptable, más todo. Donde Gasly pedía ajustes, Franco proponía soluciones. Donde Pierre buscaba excusas, el argentino encontraba décimas. Los rumores son muchos, que lo subirán a mitad de temporada, que ya hay conversaciones con sponsors, que Flavio quiere hacerle un trato a los Schumacher del 91. Todo puede ser exageración, pero lo que no es exageración son los tiempos. Y en la F1, los cronómetros no mienten. Zandvoort fue testigo mudo de una revolución silenciosa. En un circuito vacío, con gradas frías y sin flashes, Franco Colapinto escribió un capítulo que puede cambiar su carrera. Y la de Gasly, porque mientras uno evoluciona, el otro involuciona. Mientras uno encuentra décimas, el otro pierde confianza. Y en esta categoría, eso es letal. Franco Colapinto no solo tocó la puerta, la tiró abajo, entró, se sentó y dejó claro que no vino a mirar. Vino a correr y a ganar. Y así, en un día gris, sin prensa ni pomposidad, Franco Colapinto no solo marcó el mejor tiempo del test, también marcó territorio. Fue como si el cronómetro le dijera a Alpine: muchachos, este es el futuro. Lo otro es Gasly. El argentino no pidió permiso, no hizo declaraciones grandilocuentes, y aún así dejó a todos con la boca abierta. Incluso a Flavio Briatore, que probablemente ya esté llamando a su sastre para encargarle un traje celeste y blanco. Gasly, mientras tanto, sigue buscando una excusa que suene creíble. Spoiler, no la va a encontrar, porque cuando te bajan de la nube con datos, no hay excusa que te salve. Así que si te emocionaste con esta historia, si bancas a Franco Colapinto, o si simplemente querés ver cómo se le derrite el ego a un piloto francés por semana, suscríbete al canal ahora mismo. Acá vas a encontrar lo que las radios de equipo no se atreven a decir, lo que los comunicados de prensa tapan, y lo que Gasly desearía que no se viralice. Porque esto no fue una prueba, fue una advertencia, y apenas ese comienzo.